El té. El té es una delicada hoja famosa por su capacidad para estimular y relajar. Y sin embargo, esta hoja ha jugado un papel sorprendentemente significativo en la historia del mundo. Ha desatado revoluciones, precipitado guerras y remodelado drásticamente paisajes de todo el globo. La humanidad tiene una inmensa sed de té. Bebemos 1,5 billones de tazas al año. Y aún así, hoy sigue siendo una bebida misteriosa, llena de paradójicas propiedades que son la esencia de su atractivo. Si tienes frío, te calienta. Si tienes calor, te refresca. Si estás nervioso, te calma. Y si estás aletargado, te reactiva. La historia del té. El gusto por el té y su enorme cantidad de variedades, distintos tipos de producción, sabores, aromas, texturas, colores y características son dignas de mención. Una vez que te expones al té, quieres aprender más sobre él, probar más y experimentar más. El té es un cultivo rentable en docenas de países de todo el mundo, especialmente en Indonesia, China, India, Kenia y Argentina. Pero para encontrarlo en Norteamérica hay que acudir a la plantación de té de Charleston en la isla de Guadmalao, en Carolina del Sur. Es una granja de té de 50 hectáreas que dispone de un vivero para desarrollar nuevos arbustos y una fábrica que transforma allí mismo las hojas recién cogidas en té negro, que se vende en todo el sur bajo la marca American Classic. Carolina del Sur y Hawái son los únicos lugares de Estados Unidos con el clima semitropical lluvioso necesario para cultivar té. El té crece con altas temperaturas y humedad. Y así es el clima de Charleston en verano. El té se da muy bien en esta región. La plantación de té de Charleston tiene una larga y noble historia. Los arbustos de té pueden vivir cientos de años y sus miles de arbustos proceden de semillas y plantas chinas importadas desde China hace 200 años. Se remontan a las primeras plantas de té traídas a América desde el lejano oriente en 1799 por un botánico francés llamado André Mouchot. Los arbustos originales se plantaron a una hora en coche de aquí, a las afueras de Charleston. El té se comercializaba desde allí hasta que la plantación quebró en 1915. La empresa de té Lipton compró los arbustos que habían seguido creciendo solos y los replantó aquí en 1960 como parte de un proyecto de investigación y desarrollo. Y cuando Lipton cerró la granja en 1987, fue adquirida por la empresa de té Bigelow. Esto es una joya, es algo único, y nos parecía imposible que fuera a desaparecer. La plantación de Charleston produce una pequeña fracción del té que se consume en Estados Unidos. Los estadounidenses consumen 50.000 millones de tazas de té al año. Parece mucho, pero es una pequeña fracción del té que se bebe en el mundo. En Estados Unidos es la sexta bebida más popular tras el agua, el café, los refrescos, el alcohol y el agua embotellada. Pero es la segunda bebida a nivel mundial y se producen cantidades astronómicas. Al año se producen casi 3.000 millones de kilos de té y hacen falta unos 2,5 kilos de hojas de té frescas para producir menos de 500 gramos de té, lo que significa que al año hay que recoger a mano casi 15.000 millones de kilos de té en todo el mundo. El té de uso comercial se suele cultivar en gigantescas plantaciones, como esta de Kenia, propiedad de Unilever, que ocupa 10.800 hectáreas, emplea 24.000 personas y dispone de numerosas fábricas. También se cultiva en gran cantidad en pequeñas granjas familiares, sobre todo en China, donde se empezó a consumir hace milenios y el proceso de recogida y manufacturación aún se realiza a menudo manualmente. Existen tres tipos principales de té: negro, verde y oolong. Pero casi nadie sabe que proceden de la misma planta, la Camellia sinensis, la única planta de té del mundo que es originaria de China, India y Tailandia. Al igual que pasa con el vino, existen unas 1.500 variedades de té, con incontables diferencias según el clima y el suelo.
y algunas son mejores que otras para hacer un tipo de té. Pero las verdaderas diferencias entre los tés negros, verdes y oolong se producen una vez recogidas las hojas. En la plantación de Charleston van a transformar 2.500 kilos de hojas frescas de Camellia sinensis en té negro. El primer paso para fabricar té se denomina secado. Las hojas se colocan en un lecho de secado donde reposan durante 18 horas. El té recién recogido tiene un 80% de humedad y hay que reducir ese porcentaje a exactamente el 68%. Si la humedad fuera más baja, no saldría té de buena calidad, porque se formarían demasiadas enzimas. Pero si no se seca lo suficiente, no tendría el sabor que se obtiene cuando se prueba una taza de té caliente o helado. Unos ventiladores gigantes aceleran el proceso de secado para asegurarse de que las hojas se secan homogéneamente. Los ventiladores expulsan y absorben aire alternativamente durante 1 hora cada vez a través de los cientos de agujeros del lecho de secado. Sin los ventiladores, las hojas del medio se pondrían rojas y se estropearían. En los sitios donde se procesa el té de forma tradicional, como en China, no se emplean ventiladores porque las cantidades son mucho más pequeñas. Tras el secado, las hojas de Charleston se meten en una trituradora donde el té se pica en pedacitos para que quepa en una bolsita de té. Pero no es solo una cuestión de tamaño. El triturado resulta crucial porque desgarra las paredes de las células de las hojas, lo que permite que el té se oxide. Hay muchas formas de romper las paredes de las células y en China todavía las siguen enrollando a mano de forma tradicional. La máquina trituradora y otros aparatos mecánicos se emplean cuando se trabaja con grandes cantidades de té. Dentro de la máquina hay unas placas fijas y unos rotores que giran y aplastan las hojas contra las placas para romper las paredes celulares y extraer los jugos del té. Queremos que las células se rompan y los jugos queden expuestos al aire. Los jugos sirven para oxidar las hojas verdes y transformarlas en té negro. Las hojas trituradas salen de la máquina y caen al lecho de oxidación. La oxidación es la fase definitiva del proceso de fabricación de los tés verde, negro y oolong. Tiene un color verde muy vivo. Después adopta un tono anaranjado como de cobre. Y entonces se produce el milagro del té. Aquí es donde se forma el sabor y donde se diferencia la calidad. La oxidación es la clave para hacer té negro, verde o oolong. Cuando se corta el proceso de oxidación a la mitad, se obtiene té oolong, el té suave que se sirve en la mayoría de restaurantes chinos. Si no se permite que se oxide, se obtiene té verde, el té más popular en Japón y que suelen tener en los sitios de sushi. La oxidación se detiene sometiendo a vapor las hojas en cuanto se recolecta, que es lo que están haciendo estos campesinos chinos. El calor neutraliza la enzima que hace que el té se oxide y cambie de color. Tras ser sometido al vapor, el té verde sufre el mismo proceso de secado y triturado que los tés negro y oolong. Pero en Charleston hoy están haciendo té negro. Tras exactamente 50 minutos, las hojas quedarán convertidas en té ligero y brillante que suele gustar en Estados Unidos. Este es el tipo de oxidación que buscamos. Que las hojas se pongan de color naranja o cobre. Y cuando pasan a la secadora, le reducimos la humedad del 68% a solo el 2%. La humedad de las hojas se reduce a exactamente el 2%, porque si se secasen más al té luego le saldría moho. Ahora las hojas han perdido el 80% de su peso y tamaño originales. Por eso 2,5 kilos de hojas de té producen apenas 500 gramos de té. Después, esos 500 gramos pasan por una serie de tamices que eliminan las impurezas. Un tamiz final utiliza la electricidad estática para eliminar las fibras más pequeñas. En la mayoría de países este laborioso proceso se efectúa a mano. Estos rollos de plástico aplastan un fieltro bajo el que se crea una carga eléctrica estática. Cuando el té negro pasa por la cinta transportadora, se le quitan las fibras y los tallos.
Y al final se obtiene este té negro, puro, listo para empaquetar en bolsitas. El proceso de fabricación del té, que es el mismo en todo el mundo con variaciones tecnológicas, es simple pero preciso. En el mundo del té decimos que el té se hace en el campo. La calidad depende del campo y en la fábrica solo puedes arruinarla o mantenerla.